Imagina que creas algo tan perfecto que ni una diosa puede encontrarle fallas, ni un error, ni un hilo fuera de lugar, y que ese sea precisamente tu crimen. Esta es la historia de la única mujer que venció a una diosa en su propio arte y descubrió que en el Olimpo la perfección humana es una amenaza. No estás a punto de escuchar un simple mito sobre orgullo. Estás a punto de descubrir cómo una joven artesana logró hacer algo que ni héroes ni titanes consiguieron: poner en evidencia a los dioses usando solo hilo. Y lo más inquietante es esto: su castigo todavía vive entre nosotros, literalmente. Aracne nació en Lidia, una región famosa por un secreto que pocos conocen. Allí se producía uno de los pigmentos más caros del mundo antiguo, el púrpura real. Para obtenerlo, se trituraban miles de moluscos marinos, miles, para una sola túnica. El color del poder, el color reservado para reyes. Aracne creció viendo cómo el color definía jerarquías, y entendió algo antes que muchos filósofos. El poder no siempre grita, a veces se viste. Aprendió a tejer en un telar vertical, el mismo tipo de telar que en Grecia simbolizaba el orden del universo. La urdimbre representaba la estructura, la trama, la historia que se cruza. Tejer no era solo arte, era cosmovisión. Por eso Atenea no era solo diosa de la sabiduría, era patrona del tejido, y Aracne estaba entrando en su territorio. Aracne se expresaba con hilos. Desde niña, comprendió algo que ni muchos artesanos experimentados dominaban. El hilo tiene memoria. Si lo tensas demasiado, se rompe. Si lo dejas flojo, traiciona la forma. Aracne trabajaba como si el tiempo no existiera. Sus dedos no dudaban, no corregían, no retrocedían. Elegía pigmentos que otros evitaban, mezclas inestables, colores que podían apagarse si la proporción era mínima, y los hacía convivir sin conflicto. Algunos viajeros juraban que sus figuras parecían respirar, que las pupilas tejidas reflejaban luz real, que el movimiento estaba insinuado en la posición exacta del hilo. Pero lo más inquietante no era su técnica, era su mirada. No tejía lo que era cómodo, tejía lo que era real. En una cultura donde la inspiración debía atribuirse a los dioses, ella trabajaba en silencio, sin invocar, sin agradecer, sin pedir permiso. Y ese silencio era más desafiante que cualquier insulto, porque implicaba algo impensable: que el talento pudiera nacer sin bendición, que la creación pudiera ser humana. Cuando los visitantes admiraban sus telas, decían: Atenea te ha bendecido. Aracne respondía: no, esto es mío. En la Grecia antigua, negar que un talento viniera de un dios era considerado hubris, porque rompía la estructura del mundo. Si el talento no venía del Olimpo, entonces el Olimpo no era indispensable, y esa idea era peligrosa. Si Aracne tejía con instinto, Atenea tejía con estructura. En algunas versiones antiguas, se dice que fue ella quien enseñó a las mujeres a hilar lana después de domesticar a la oveja, que introdujo el uso del telar vertical en las ciudades griegas, que el tejido no era solo arte, sino progreso,
Atenea no creaba por impulso, creaba con intención política. Sus tapices no solo mostraban imágenes bellas, mostraban jerarquía. Los dioses arriba, los mortales abajo. El orden claro, el límite visible. Cuando Atenea tejía, el resultado no era solo estético, era educativo. Cada figura estaba colocada para recordar al espectador cuál era su lugar. Y aquí está el detalle que cambia la perspectiva. Atenea no temía la habilidad de Aracne, temía la narrativa. Porque si el tejido era una forma de escribir sin palabras, entonces Aracne estaba escribiendo una versión distinta del mundo. Y cuando ambas se sentaron frente a frente, no era un duelo de manos, era un enfrentamiento entre dos visiones del poder. Una que construía autoridad y otra que la cuestionaba. Como narra Ovidio en las Metamorfosis, Atenea descendió disfrazada de anciana. Esto no era casual. Los dioses griegos probaban primero la humildad antes de castigar. Siempre daban una salida. Le dijo: reconoce que tu habilidad es un regalo divino. Cede ante la diosa, ruégale, y ella te dará su perdón. Aracne, llena de orgullo, despreció a la anciana y expresó su deseo por enfrentarla. ¿Por qué no viene ella? La diosa dejó el disfraz y ante la sorpresa de Aracne dijo: ha venido. Y así comenzó el duelo. Ahí mismo, ante las ninfas y gente del pueblo, comenzaron a tejer. Atenea tejió la grandiosidad de los dioses celestiales y escenas donde los mortales eran castigados por su arrogancia. Era un telar magnífico y una advertencia. Pero Aracne tejió algo distinto. Escenas donde Zeus se transformaba en toro, en cisne, en lluvia dorada, para engañar. En el mito, cada escena del tapiz de Aracne corresponde a historias reales del panteón griego. No inventó nada. Era una representación técnicamente impecable de los errores de los dioses. No exageró, no caricaturizó, documentó. Fue la primera en hacer algo que hoy llamaríamos una denuncia visual. No había error técnico, y eso significaba que el desafío de Aracne era legítimo. Al verse expuesta de esa manera, Atenea rasgó el tapiz, no por defectuoso, sino por irrefutable. El castigo que dio a Aracne no fue mortal, fue simbólico. La golpeó con la lanzadera del telar, el mismo instrumento que crea orden. Era un mensaje. El orden lo definimos nosotros. Aracne, humillada, intentó colgarse, y ese acto es crucial. Atenea no solo se apiadó de ella. La diosa evitó que eso pasara. El suicidio podía verse como un último acto de control. La mayoría de los castigos griegos destruyen lo que amas, pero este fue más sofisticado. Atenea, con un jugo de hierbas de Hécate, transformó a Aracne en la primera araña de la historia. De hecho, la palabra arácnido proviene directamente de su nombre. Fue una escena terrorífica. Se le cayeron los pelos, la nariz y orejas, al mismo tiempo que su cabeza se hacía pequeña. Le salieron patas de los costados y una urdimbre en su vientre. Vive pues, pero cuelga, malvada, dijo Atenea. Lo más oscuro es esto: las arañas no tejen por belleza, tejen para sobrevivir. El arte de Aracne fue reducido de escala, de denuncia pública a red silenciosa en rincones. No perdió su habilidad, perdió a su audiencia. Y quizá ese sea el castigo más cruel para un creador. Tal vez esta historia no trata solo sobre soberbia. Tal vez trata sobre narrativa. Aracne no quiso gobernar, no quiso destruir templos, solo mostró algo que ya estaba allí. Y el Olimpo entendió algo que aún hoy
es cierto. El poder puede tolerar errores, pero no tolera ser expuesto con precisión. Atenea no destruyó su talento. Lo hizo pequeño. Y cada vez que una araña teje en silencio, en la esquina de una habitación, está repitiendo el gesto de una joven que una vez dijo: no necesito a los dioses. Aquí contamos las historias que el Olimpo quiso borrar.